Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias por que en tu infinita misericordia nos permites entonar cánticos espirituales a tu gloria. Señor, permite que tu iglesia sea edificada en la exposición fiel de tu Santa Escritura, que tu Santo Espíritu obre para el crecimiento, para el confort, para la exhortación de cada uno de tus santos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Y quiero que me acompañen al libro, la carta, la epístola de Santiago. En el capítulo 1, por favor. ¿Ya están todos ahí? Capítulo 1, versículo número 26, por favor. Voy a dar lectura. Capítulo 1, versículo 26. Voy a esperar que todos se encuentren en Santiago. ¿Ya están todos ahí? Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguien se cree religioso entre vosotros, entre la congregación, si alguien que ha profesado la fe en el cristianismo, la fe en Cristo Jesús, se cree religioso, y no refrena su lengua, sino que se engaña o engaña en su corazón, la religión de tal no es verdadera, es vana, es ilusoria, es vanidad. Versículo número 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de el mundo. Voy a volver a dar lectura. Versículo número 26 y versículo número 27, donde vamos a estar exponiendo el día de hoy la plenaria. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esos dos versículos los vamos a estar ocupando el día de hoy para la exposición, que, como el texto en Santiago dice, vamos a hablar de la verdadera religión. Ese podría ser el texto o el título de lo que vamos a estar exponiendo el día de hoy. Todas las personas que creen en un Dios, dioses o deidad, tienen religión. Cuando usamos el término en forma negativa y despectiva, generalmente no sabemos de lo que se está hablando. Cuando encontramos a una persona legalista, decimos, esa persona es muy religiosa. Pero no entendemos que todos en cierta medida somos religiosos. La religión pertenece a toda persona sin excepción alguna que cree en un Dios. Ahora bien, cuando estamos hablando del cristianismo, estamos hablando forzosamente de la religión cristiana. Antes de empezar a esto, vamos a la etimología en el griego koiné, tal y como lo está utilizando Santiago. Santiago está utilizando la palabra reskos, que quiere decir ceremonioso en adoración
o piadoso. Es decir, Santiago nos está diciendo, si alguien se cree ceremonioso en la adoración a Dios, si alguien se cree verdaderamente piadoso, pero no refrena su lengua, su adoración a Dios, estoy parafraseando, es vana, es ilusoria. La palabra en su etimología es resqueía, que quiere decir observación ceremonial. Si alguien cree que su observación ceremonial es adecuada, pero no refrena su lengua, si alguien cree que su observación acerca de lo que le agrada a Dios es buena, pero no refrena su lengua, la religión, la adoración de esa persona, la forma de conducirse, sus dogmas son vanos. El significado en latín nos dan un poco más de profundidad para entender el desarrollo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El vocablo en latín es religio o religios, que procede de religión, que se refiere prácticamente en su vocablo a amarrar o a ligar algo. Escuchen esto. Cuando estamos hablando de religión, estamos hablando de la práctica que te liga a tu creencia o que te liga doctrinalmente a lo que tú estás profesando. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos entendiendo de qué estamos hablando. Santiago está haciendo referencia que si alguien se cree ceremonioso, si alguien se cree piadoso, si alguien cree que su forma de vida, lo que practica mediante a lo que ha entendido intelectualmente de la fe, mediante lo que ha entendido intelectualmente de la fe, es correcto, pero no refrena su lengua, la religión de tal es vana, es sin fruto, no tiene sustento. Según Santiago, con la palabra que está ocupando en el griego koiné, nos está hablando de nuestra actitud, la forma que creemos que glorifica a Dios. Según Santiago, en su etimología, nos está diciendo de una actitud reverente a Dios. Si alguien se cree ceremonioso ante las cosas santas. Ahora, la traducción en lenguaje actual nos da más luz de lo que estamos hablando. Santiago en el capítulo 1, versículo 26, en la traducción del lenguaje actual, dice esto. Es interesante. Si alguno se cree muy santo, aunque la palabra en el griego koiné no está utilizando la palabra agios o agiasmo, que Santiago que es santo, nos está haciendo referencia a una actitud reverente a las cosas santas. Si alguno se cree muy santo, si alguno se cree muy reverente, si alguno se cree muy piadoso y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. Y de nada le sirve tanta religiosidad. Versículo 27, según la traducción en el lenguaje actual. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Vuelvo a repetir el versículo 27 según la traducción en el lenguaje actual. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien. Ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Aquí yo quiero hacer una mención, ya que estamos hablando del mundo religioso. En primera instancia, yo quiero deshacernos, ya con el texto plasmado y con la etimología de la palabra que estamos utilizando, en este caso la palabra religión, tanto en griego como en latín, vamos a desechar aquella fatídica argumentación o fatalista
del universalismo en términos impíos. Si estamos hablando de Santiago y nos está diciendo que lo que agrada a Dios es hacer el bien y ayudar, en este caso al necesitado, a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades, hay personas, cuando hablamos de esta argumentación, no en el mundo evangélico, no en el mundo cristiano, que dicen: yo por eso no voy a la iglesia, yo prefiero ayudar a los pobres, yo prefiero ayudar a los necesitados porque eso agrada verdaderamente a Dios. Y recordamos que Isaías en el capítulo 64, versículo 6, dice: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como ¿qué? Como un trapo de inmundicia. Y caímos y todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, que ninguna de nuestras obras, absolutamente ninguna de nuestras obras, son gratas ante los ojos de Dios si no fuese por medio de Jesucristo. Vamos a partir desde ahí. ¿Está bien? Quiero que me entiendan en este mundo exegético, porque nosotros hemos venido destacando acerca del camino a la santidad. Hicimos una pausa con 2 plenarias en lo que se conoce como Semana Santa para hablar de la gloria de la cruz del Calvario. Pero veníamos destacando acerca de nuestra vida espiritual. Y nosotros hablamos, cuando hablamos de la ley moral de Dios como una norma de santidad, es decir, como la norma que rige al creyente, nosotros vimos exegéticamente que esa norma de santidad se cumple ¿en qué? En el amor. ¿Por qué? Porque el amor es el cumplimiento de la ley, según el apóstol San Pablo. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo claramente dice que la ley de Dios se resume en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, nosotros somos justificados por gracia, y únicamente mediante el sacrificio de nuestro glorioso Señor Jesucristo podemos ser aceptos en el amado. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es ¿por qué? Por sus buenas obras. ¿Sí dice eso el texto? Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora bien, nuestra redención en Cristo Jesús no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. La fe es el conducto. Y esto no es de vosotros, la fe no nos pertenece, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice: no es por obras. No es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que ustedes anduvieran en ellas. Ahora bien, nuestra salvación no es por obras. Nuestra salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en la redención en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero Él preparó estas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, nuestra fe sin obras es infructuosa. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y alguno de vosotros les dice, ándale, ve en paz, caliéntate y sáciate. Pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, ¿está qué? Muerta en sí misma. Ok, hasta ahí estamos consolidando algo que tiene que ser base en nuestra concepción del cristianismo. Nosotros somos salvos gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ver la grandeza de la cruz del Calvario gracias a la fe, la cual no me pertenece a mí, es un regalo de Dios. Gracias a eso yo veo esa gloria, gracias a eso yo veo esa grandeza. Ahora bien, después de ver esa grandeza que no merecía yo ver, soy trastornado por el Espíritu Santo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucede? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Después de eso, tu andar es solícito en guardar las cosas que Dios ha determinado que tú debes de andar. Pero esas cosas en las cuales tú debes de encaminarte, esas sendas por las cuales tú debes de transitar, no son las que te otorgan la salvación. Son el resultado de que Dios ha obrado en tu vida. ¿Estamos de acuerdo ahí? Estamos de acuerdo con Santiago y con el apóstol Pablo. Ahora, cuando tú te estás encaminando en esas cosas santas, cuando tú estás volteando a ver la gloria de Dios mediante aquello que Él ya ha determinado, tú te das cuenta que la fe sin obras no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. Así como las obras para la salvación no tienen nada que ver con el cristianismo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora bien, ya que hemos plantado un fundamento básico, vamos a hablar acerca de la religión cristiana. Volviendo a Santiago, aquí quiero que me pongan mucha atención. Santiago nos está diciendo que si la actitud ceremoniosa que tienes para con Dios es la correcta, pero no crees que es la correcta, pero no refrenas tu lengua, tu religiosidad es vana. Tu religión no es verdadera. Tu religión puede ser ostentosa, pero no es la correcta. No es la que glorifica a Dios. Cuando hablamos de la religión cristiana, hay que hablar de un fundamento teológico. Escuchen esto. Aquí vamos a empezar. Ya establecimos algo básico, algo que todos ustedes conocen. Pero aquí hay dos vertientes muy importantes. Ustedes no van a poder desligar nunca, bajo ninguna circunstancia, lo intelectual, porque la fe cristiana es intelectual. No van a poder desligar la fe cristiana intelectualmente hablando con su práctica. La doctrina trae consecuencias, positivas o negativas. Mala doctrina, mala praxis. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos adecuando eso? Ahora bien, quiero remontarme al principios del siglo II. Si hablamos de doctrina cristiana, forzosamente tendríamos que hablar no solamente del Nuevo Testamento, también del Antiguo Testamento. Estaríamos hablando de un mundo exegético muy grande. La iglesia primitiva, posterior al II siglo, antes del fragmento de Moratori, se vio en la necesidad de argumentar en lo que la iglesia había creído. Escuchen esto, estamos hablando en este caso en términos intelectuales de la fe cristiana. Y la iglesia se vio en necesidad porque había muchas personas con diferentes cosmovisiones que afectaban radicalmente la fe cristiana.
al ser afectada la fe cristiana, la religión no iba a ser la correcta. Espero me esté dando a entender. Al afectar intelectualmente el concepto que se tiene que tener según las Escrituras de quién es Dios y cómo Dios es propicio a nosotros, se afecta la forma en que nosotros nos debemos de conducir reverentemente ante las cosas santas. Y yo quiero partir del credo más antiguo que tiene el cristianismo. En el mundo oriental y en el mundo occidental hubo dos credos magnos, el que se conoce como el antiguo credo romano y el credo de Hipólito. Un credo declarativo, el romano, y un credo interrogativo, el de Hipólito. El antiguo credo romano tiene su fundamento en la fe cristiana, en la doctrina del cristianismo. Ellos decían esto, importante: creo en Dios Padre Todopoderoso. Te están diciendo en lo que creen. Este es el credo más antiguo, ¿no? No es el credo de los apóstoles del siglo IV, no es el credo nicea del siglo IV, no es el credo de Hipólito que se data 140, 160 antes del fragmento de Moratori. Estamos hablando de inicios del segundo siglo. Ellos, frente a todo el docetismo que existía, frente a los ebionitas, frente a los... Marción no venía, pero sí venía un grupo de gnósticos muy fuerte. Ellos decían, tenían que decir en qué creen. Creo en un Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María, que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y fue enterrado. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en el perdón de pecados y la resurrección de la carne. Ellos resumían en ese credo todo lo que poseía su fe. Mediante la concepción de su fe se basaba su religión, su adoración a Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y decimos, este es un credo muy sencillo. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida diaria? ¿Qué tiene que ver esta concepción intelectual con mi vida diaria? El fundamento de este credo, si nosotros lo analizamos actualmente, no solamente es un grupo de palabras sintácticamente bien coordinadas, sino tiene una profundidad teológica en una corta expresión. Estamos hablando de conceptos teológicos, estamos hablando de teología propia o teontología. Creo en un Dios Padre Todopoderoso. Tú tendrías que abarcar mucho tiempo para estudiar acerca de la deidad superior. Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. ¿Qué estás hablando ahí? Cristología. Creo en el Espíritu Santo, neumatología, soteriología, escatología. Él vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Creo en la Santa Iglesia, eclesiología. Creo en el perdón de pecados, amartología. Todo ese grupo de conceptos teológicos están visualizados en la concepción que tenía la iglesia primitiva de lo que se le había delegado, la fe. Esa fe, a partir de esa fe, iba a empezar su religión. Espero que mi torpeza para exponer este tipo de temas
no les dificulte aprender la diferencia que estamos utilizando cuando hablamos de la fe cristiana y cuando hablamos de la religión cristiana. La fe, lo que se cree. La religión, lo que aplicas de lo que crees. Todos tienen religión, yo lo dije desde el principio. Sobre estos puntos doctrinales está basada nuestra fe, intelectualmente hablando, es decir, tú tienes que tener todos esos conceptos correctamente para que tu doctrina, tu adoración a Dios sea la correcta. Si tu concepto de Dios no es el correcto, tu religión no va a ser la correcta. ¿Me explico? Si tu teología no es la correcta, tu adoración a Dios no va a ser la correcta, tu religión, tu vida piadosa no va a ser la correcta. Nosotros tenemos 2000 años de doctrina, delegada, plasmada, y todos han creído en lo mismo. Si estamos hablando, y esto es muy importante, y perdón, no quiero ofender absolutamente a nadie, pero si nosotros hablamos de teontología, forzosamente tenemos que hablar de la Santa Trinidad. ¿Cierto o falso? Porque la iglesia desde un principio ha sido trinitaria. Y cuando encontramos un grupo que profesa la fe en Cristo Jesús, pero es unitaria, ¿tendrá problemas en su concepción de fe? Es decir, ¿tendrá problemas en lo que cree con respecto a la Escritura? ¿Y su resultado? ¿Tendrá problemas con su religión? ¿Con la forma en que se adora a Dios? Por supuesto. Lo mismo sucede en la concepción de quién es Cristo Jesús. Si hablamos de los arrianos, si hablamos de los testigos de Jehová, ¿su concepción de Cristo es la correcta? ¿Su religión será la correcta entonces? Por supuesto que no. Es decir, su fe, intelectualmente hablando, no es el correcto, la forma en que adoras a Dios no es la correcta. ¿Sí? Si hablamos de amartología, por el amor de Dios, el conocimiento del pecado, tenemos tantas iglesias profesando la fe en Cristo Jesús y son pelagianos. Creen que son buenas personas. Hubo un diálogo acerca del equilibrio, creo que ya tiene tiempo que salió, acerca del equilibrio que se tiene que tener en la concepción doctrinal y la vida práctica dentro de la unidad de la iglesia, esto con respecto a iglesias de tono reformado que se estaban separando deliberadamente de otro grupo de iglesias de tono reformado, pero que no concordaban en algunas circunstancias. Y hay un escritor muy conocido, bueno, es nuevo, no es un puritano, es un escritor vivo, pero es muy conocido porque el Señor le ha permitido trabajar mucho acerca de la teología del pacto. Se llama Samuel Renihan, yo creo que la mayoría de ustedes lo ha leído. Y él se vio vinculado con algunas iglesias que estaban profesando ya un separatismo extremo, y él llama, curiosamente, pero de una forma muy dura, él llama a estas iglesias que se creen mejor que otras iglesias, él les llama pelagianos eclesiales. ¿Saben qué fuerte es esa palabra? ¿Saben qué es un pelagiano? Alguien que se cree bueno, alguien que cree que no necesita de Dios. Pelagio creía que no necesitaba de Dios, de Cristo para agradar a Dios. Pelagio no creía que era malo.
Pelagio no creía que el pecado original, como le conocemos, había afectado su ser, su carne. Pelagio creía que era buena persona. Y cuando este hombre les llama pelagianos eclesiales, les está diciendo, ellos se creen mejor que otras personas, ellos creen, no creen, aunque lo profesan intelectualmente, en la práctica creen que son mejor que otras personas. La concepción doctrinal, intelectualmente hablando, sí estaba afectando su religión. ¿Me estoy dando a entender? Su concepción intelectual, a pesar de que creían en las doctrinas de la Reforma Protestante y estaban basados en una confesión histórica, su religión era vana. Su religión no era la correcta. Importante. ¿Cuál han sido los problemas destacados en esto que es verdaderamente peligroso? Escuchen lo que estamos o hacia dónde vamos a llevar la plenaria del día de hoy. La plenaria del día de hoy estamos hablando que la fe cristiana como tal, desde que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita para el perdón de nuestros pecados, tiene más de 2000 años. Y esta fe que tiene más de 2000 años y que ha sido conservada intacta por la gracia de Dios, abunda en escritos, credos, confesiones, catecismos, que dan testimonio de su veracidad en unanimidad. Es decir, han plasmado con fortaleza lo que ha sido delegado para el crecimiento espiritual de la Santa Iglesia. Escuchen esto que estoy diciendo. Pero, como siempre sucede, a falta de conocimiento, a falta de entendimiento, empieza a introducirse los dogmas humanos, las tradiciones, las creencias personales. ¿Es la primera vez que pasa? Por supuesto que no. A los fariseos, nuestro Señor Jesucristo les reprende duramente y les dice: ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por sus tradiciones. ¿Cierto o falso? Al cristianismo le pasó igual. Y cuando decimos le pasó igual, generalmente volteamos a ver aquella iglesia apóstata, pentecostal, de la prosperidad. Ellos no, también se adentró a las iglesias de tono reformado. ¿Por qué? Por falta de entendimiento, por falta de estudio, por falta de dedicación a la palabra, por falta de sometimiento a la misma palabra, a la guía que tenemos que tener como autoridad máxima, que son las Sagradas Escrituras. Y llegó a pasar, claro que llegó a pasar, donde muchas iglesias de tono reformado empezaron a meter tradiciones de hombres como palabra de Dios, doctrinas de hombres como palabra de Dios. Y esto se volvió cada vez más y cada vez más en tono religioso, legalista o liberal. ¿Saben algo? Las tradiciones de hombres dentro de las iglesias han hecho más daño a la misma iglesia que el agnóstico o el ateo que están por ahí debatiendo. Es verdad. Las tradiciones de los hombres han dañado internamente más a la iglesia que lo que otros grupos ajenos al cristianismo puedan decir de esta profesión de fe. Y eso les debería de preocupar.
¿Por qué? Porque ustedes han profesado la fe en el cristianismo. Y si ustedes intelectualmente no están en lo correcto, deben de saber que de principio a fin su religión, la forma de adorar a Dios, no va a ser la correcta. Y el legalismo, así como una vida liberal, son tan peligrosos y hacen tanto daño a la iglesia del Señor. Nos escandalizamos de una iglesia liberal. Por lo regular, cuando vemos a presbiterianos mal ubicados, ¡ay! Son tan liberales. ¿Cuánto daño hacen a la iglesia? Pero también de este lado, más del lado bautista particular, existen grupos con un arraigo tan fuerte al legalismo, procedente del fundamentalismo de donde proceden, que también ha dañado a la iglesia, imponiendo o poniendo más cargas, como lo he dicho en más de una ocasión, de la que ellos mismos pueden llevar. Es peligroso. Vuelvo al texto después de haber aclarado esto. Versículo 21. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree ceremonioso, si alguno se cree más santo, si alguno se cree más piadoso, entre todos nosotros, si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, la adoración que tiene hacia Dios es vana. La verdadera religión, la verdadera forma de agradar a Dios, sin mancha, pura, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Ahora bien, hemos dejado en claro que cuando estamos hablando de religión, estamos hablando de la vida ceremonial. Cuando decimos de agradar a Dios, nosotros sabemos que ningún hombre en esta tierra puede agradar a Dios si no es por medio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no caigamos en aquella falsa estructura de decir, bueno, yo agrado a Dios gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y no necesito de las obras para ser salvos, por lo tanto, no voy a hacer buenas obras. Esa conclusión tan drástica no tiene ningún sentido con el cristianismo. Tampoco caigamos en pensar que por nuestras buenas obras estamos agradando a Dios por encima de nuestros demás hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Queremos llevar esto al paralelo. Cuando está hablando de visitar a las viudas en sus tribulaciones y a los huérfanos, no lo tomen como literal. ¿Me explico? No está hablando que lo único que agrada a Dios es que ustedes visiten una viuda cuando tengan necesidades o a un huérfano les tiendan la mano. Estamos hablando de obras de misericordia. ¿Me explico? Estamos hablando de obras de misericordia. Yo creo que el pasaje más puntual para hablar de esto está en Lucas capítulo 10, donde quiero que me acompañen, por favor. Versículo 25. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna? Y le dijo,
¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, nosotros ya que tuvimos alguna estructura al respecto, nosotros sabemos que está hablando de la ley moral de Dios como norma de santidad, pero que la resumimos en el amor a nuestro prójimo. Y le dijo, bien has respondido. Tú has dicho con verdad, haz esto y vivirás. Pero aquella persona, queriendo justificarse a sí mismo, dijo al Señor, ¿quién es nuestro prójimo? Respondiendo el Señor les dice, y da la parábola que yo creo que la mayoría de ustedes conoce, si no es que todos, y es la parábola del buen samaritano. Dijo, un hombre descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, un hombre que se dedicaba a las cosas santas, no atendió a misericordia. Versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Un levita, un hombre que ministraba al Señor, no hizo uso de la misericordia. Versículo 33, pero un samaritano, una persona despreciada por el pueblo judío, una persona que para ellos no valía absolutamente nada, que iba de camino, viendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que te gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. Y él dijo, ¿quién pues? ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó ¿de qué? De misericordia con él. Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. El punto que yo quiero sustraer de esta conocida parábola es que pasaron 2 personas que ministraban directamente en la iglesia, en las cosas santas, que estaban al servicio del Señor, pero ellos no hicieron uso de la misericordia. Ellos no hicieron uso de la misericordia. Una persona que era aborrecida por el mismo pueblo de Israel se tornó más misericordioso y extendió su misericordia a aquella persona que estaba tan necesitada de que alguien le ayudase, en vez de aquellas personas que conocían del Dios de Israel, que conocían del verdadero Dios, lo hiciesen con ellos. Ahora bien, estamos hablando de la religión cristiana. Nuestra religión está basada en nuestra fe. Aquí es donde vamos a juntar todo lo que hemos visto por secciones con el fin de que tengamos un concepto correcto. Nuestra religión está basada en nuestra fe. Según los textos que yo he leído y los que puse, no porque sean los únicos, hay más, según fueron los más objetivos a mi muy humilde punto de vista, en lo que estamos tratando del día de hoy, como lo es Efesios en el capítulo 2, donde desde el principio nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos predestinados por la pura benevolencia de Dios, por su gracia, por su benevolencia, por su misericordia, hemos sido redimidos. Y esa redención en Cristo Jesús es para alabanza de la gloria de su gracia.
con el fin de que nosotros andemos en las buenas obras, las cuales Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas. Básicamente esa es la estructura de la fe cristiana en la religión, es decir, en la devoción a Dios. Aclaro, nadie, absolutamente nadie puede agradar a Dios tocante a su redención si no es por medio de la persona de Jesucristo. A nadie se le imputa la justicia, nadie queda absuelto de sus culpas si no es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario como un sustituto, como una expiación para el perdón de nuestros pecados. Necesitamos su sacrificio perfecto, necesitamos su gloria, su grandeza, lo que hizo en la cruz, su sangre preciosa para que nosotros seamos aceptos en el amado, para nuestra redención. Nada de lo que tú hagas en esta tierra va a cambiar, modificar para bien o para mal eso. Él pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y absolutamente nadie en esta tierra te va a arrebatar de las manos de aquel que te creó para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, estamos en las manos del Dios Señor Todopoderoso. Sin embargo, en nuestro peregrinar, nosotros vamos a exponer nuestra fe con nuestro caminar, es decir, vamos a ser religiosos. Nuestra forma de religión está completamente ligada a nuestro concepto intelectual de lo que hemos creído. Si tú has creído que la salvación es por gracia, tú bajo ninguna circunstancia vas a querer hacer algo para ganarte esa salvación, como lo podía pensar algún arminiano. Vámonos en términos nada más soteriológicos. Pero si tu concepción de la gracia no es el correcto, tú vas a decir, soy salvo por gracia y nada de lo que haga, nada de lo que yo haga me va a perder la salvación. Eso es correcto. Pero si tú en la aplicación vives como si Dios no hubiese hecho nada en tu vida, estamos en un grave error, tanto intelectual como práctico, y más que nada de convicción. Porque podemos pasar nuestra vida en la iglesia, pero si Dios no ha obrado en nuestra vida por medio del Santo Espíritu, fin en cuenta tu mundo intelectual, si tú no eres salvo, se va contigo ¿a dónde? Al infierno. ¿Me explico? Sin embargo, si tu concepción de la religión es el correcto, si tu concepción de la fe es el correcto y tu concepción de religión en la aplicación es el correcto, tú vas a decir, soy salvo por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, el cual me ha creado para alabanza de la gloria de su gracia y ha dispuesto en toda su benevolencia que yo ande en sus caminos santos, los cuales Él preparó desde antes para que yo anduviese en ellos. Estamos en lo correcto. Es decir, el creyente sí o sí debe de andar en esos caminos santos. El problema aquí, ¿cuáles son? Una iglesia te dice, bueno, para que tú agrades a Dios, las mujeres, todas de este lado, vestido hasta el tobillo, y aunque estemos a 58 grados, cuello de tortuga. ¿Esa es la verdadera religión? ¿O dogmas humanos en base a una deficiencia de interpretación? ¿Me entienden esa parte? La verdadera religión, porque si estamos tocando solamente un punto, algunas personas dirían, bueno, nada más
yo me he visto así porque así agrado a Dios. Bueno, realmente está completamente errado. La forma correcta de decir eso es, bueno, yo uso falda larga y yo uso ropa prudente y discreta porque sé que mis concupiscencias y mi forma alborotada de ser en mi remanente de pecado puede alborotar el ser de otros hombres y dañar mi corazón. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Eso sería lo correcto. No sé si me estoy dando a entender. Lo mismo pasamos con el hombre. Si malinterpretamos correctamente y decir, al hombre le es deshonroso dejarse crecer el pelo, estás en pecado mortal. Te vas al infierno, Adolfo. No, claro que no. ¿Me entienden? ¿Me entienden el punto? Interpretación incorrecta, aplicación de la interpretación incorrecta. Concepción intelectual incorrecta, religión vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios es hacer uso de la misericordia. Pero no nos quedamos ahí, porque el mundo, aunque ustedes no lo crean, también hacen uso de la misericordia. Hay personas misericordiosas y son inconversas. Sí, Santiago no lo deja ahí nada más. Santiago no nada más dice, bueno, hagan uso de misericordia y su religión está bien. Es decir, has creído en Cristo Jesús, ya estás redimido por la gracia redentora mediante su sacrificio perfecto. Ahora solamente tienes que hacer uso de misericordia y tu vida ceremonial ante Dios es grata. ¿No? Fuera tan fácil como eso. Fuera tan fácil como eso. Santiago añade algo, donde la estructura del cristianismo tiene que cabalgar sí o sí en su diario andar, pero es preciso tener una correcta interpretación de lo que Santiago está diciendo, porque él dice, guardarse sin mancha del mundo. ¿De qué está hablando Santiago? Porque en la Escritura tenemos diferentes aplicaciones para el mundo. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando literal al mundo. Hay una redención universal, o es una sineglo hermenéuticamente hablando, y está haciendo uso de ella en el diálogo que tiene en privado. ¿De qué está hablando? Bueno, ¿de qué está hablando Santiago? ¿Y cómo podemos ver concepciones erradas? Bueno, tenemos actualmente personas que dicen, yo no voy al cine porque es del mundo. Yo no voy a los restaurantes porque es algo mundano. Yo no me maquillo porque es mundano y es del diablo. Yo no uso pulseras ni aretes porque eso es del diablo, es del mundo. Pero ¿qué tal hablas de tu prójimo? ¿Qué tal andas calumniando, levantando falsos testimonios? El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, creo yo, si me acompaña, nos da la referencia más puntual de lo que está hablando Santiago. De qué es lo que te tienes que guardar. ¿Sí? Ya estás haciendo uso de tu religión, tu verdadera religión, es decir, tú eres salvo ya mediante Cristo Jesús. Esa salvación nadie te la va a quitar.
Pero tu verdadera religión, tu verdadera adoración no va a estar en cosas externas. Qué bueno que uses vestido largo. Qué bueno que te vistas como una doncella. Qué bueno que te vistas como un caballero, como un varón. Las cuestiones externas no tienen nada que ver con la verdadera religión. Se hacen para guardarnos, se hacen para cuidar nuestro corazón y cuidar el corazón de las demás personas. Se hace por obviedad, por consecuencia de un entendimiento sólido y sano de las Sagradas Escrituras. Pero la verdadera religión está basada en el uso de la misericordia y en guardarte sin mancha del mundo. Juan, primera carta, capítulo 2, versículo 15 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, recordemos que Santiago está diciendo, guárdate sin mancha del mundo, de las cosas del mundo, dice el apóstol Juan en su primera carta. ¿Los deseos de qué? De la carne. No te está hablando de cuestiones externas. Claro que si tú vas a ir al cine a ver una película con escenas que no son buenas, o tú estás en tu celular viendo videos con cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo y van a maltratar tu mente, tu corazón, no lo hagas. No ames al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, escuchen esto, Santiago no se está refiriendo a las cosas externas. Santiago se está refiriendo a lo que habita en ti. Te hace un paralelo, te invita a ser misericordioso, pero también te invita a guardarte de ti mismo. ¿De dónde vienen los deseos de la carne? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las fornicaciones? Del corazón, de tu corazón es donde provienen. Dice corazón perverso y engañoso. No lo dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Porque del corazón proceden estas cosas, del corazón proceden los homicidios. ¿Qué pasó con Caín? En su corazón. Fue en su corazón donde empezó la maldad. Y terminó matando. Del corazón proceden los homicidios. Del corazón proceden los adulterios, las fornicaciones. ¿Qué pasó con David? La vio a Betsabé. Estaba ahí en su carne pecaminosa, como está en la tuya, como está en la mía. Guardarte sin mancha del mundo es cuidarte de ti mismo, es cuidarte de tus deseos, es cuidarte de tus concupiscencias, de tus anhelos pecaminosos, porque la cosa no queda ahí. Los deseos de los ojos, como lo dije, ¿qué pasó con David? La gran diferencia, David y José. José con la mujer de Potifar sale corriendo, huye. La vanagloria de la vida. ¿Qué quiere el mundo? Ser el mejor. Ser el mejor. En lo que estés desempeñando, quiero ser el mejor. La vanagloria. Guárdate de eso. Esa es la verdadera religión, esa es la verdadera forma de adorar a Dios en nuestro peregrinar. Cuidarte de tus concupiscencias, cuidar lo que estás viendo. ¿Qué pasó con Eva? ¿Por dónde entró el pecado?
vio que era agradable a la vista, lo miró, lo codició. Y nosotros echándole la culpa a la pobre serpiente. Estaba en su carne. La vanagloria de la vida. ¿Qué sucede con Diótrefes? No le estaba prohibiendo a los hermanos que hablaren o que recibiesen a otro hermano que venía de otro lugar. ¿Y por qué dice el apóstol Juan? Yo voy a ir a verlo y todo eso que anda parloteando lo voy a callar, porque nada más quiere ser el primero en todo. La vanagloria de la vida. ¿Qué sucede con algunos reformadores del siglo XXI? Quieren ser los super ultra mega plus reform. La vanagloria de la vida. Eso, según Juan, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Mundo caído, en el cual habitamos con remanente de pecado en nuestra carne. ¿Me explico? Santiago no está hablando de cuestiones externas. La verdadera religión no tiene que ver con lo externo. La verdadera religión, qué bueno que usas falda, qué bueno que seas femenina, me da mucho gusto en verdad. Y si no lo haces, espero que Dios te vaya llevando a la convicción de volverte verdaderamente femenina, de guardar tu cuerpo, de no andarlo exhibiendo como si fuera una papaya en un mercado. Qué bueno que eres un varón y te vistes como verdadero hombre, no como un... Mejor ni digo. Qué bueno. Pero la verdadera religión está en lo interno, en el uso de la misericordia. En el uso de la misericordia. Pero también en guardarte sin mancha del mundo, pero según como lo describe Juan, de nosotros mismos, de tus deseos pecaminosos, que pueden acabar con tu vida de principio a fin, de la vanagloria de esta vida, del deseo de ser el mejor en todo. Qué bueno que te esfuerces. Ustedes saben que de principio a fin, un servidor siempre ha dicho, esfuérzate y sé siempre, hazlo mejor en lo que Dios te ha puesto a hacer en esta tierra. ¿Cierto o falso? Pero ¿cuál es la motivación? Guarda tus ojos, guarda tu corazón. Corazón perverso y engañoso, de donde han procedido los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y todo cuanto ves. Eso proviene del corazón del hombre. Entonces ya estamos entendiendo que cuando vemos a una persona legalista y cree que su vestimenta es la que agrada a Dios, y decimos es una persona religiosa, no es cierto. Según Santiago, alguien que tendría una verdadera y buena religión, un verdadero religioso, cristiano, un verdadero cristiano religioso, sería una persona misericordiosa, que refrenase su lengua, que se guardase sin mancha del mundo, de sus deseos pecaminosos. Eso sería la verdadera religión del cristianismo, ¿me entienden? Esa es la verdadera religión.
Porque el cristianismo está centrado netamente en las cosas espirituales. Nuestro Señor incansablemente hizo referencia. Mi reino no es ¿qué? De este mundo. El cristianismo está centrado netamente en lo espiritual. Un concepto correcto, intelectualmente hablando, de lo que la Biblia nos ofrece como una descripción sólida de principio a fin del glorioso plan redentor del Señor, entendiendo su propósito, su directriz, en la aplicación será la correcta. No te esfuerces por adecuarte a reglas humanas que van a destruir tu capacidad de concebir lo sano. Esfuérzate por agradar al Señor. Si tú ya has sido redimido mediante la sangre del Cordero, haz uso diario de la misericordia. Haz uso diario de la misericordia. Guárdate sin mancha del mundo, de tus deseos, de la vanagloria de la vida, de lo que ves. Cuida lo que ves. Eso es lo que verdaderamente agrada a Dios. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Gracias, te damos por todo el amor y toda la misericordia que tienes para con tu santa iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque nos dejas crecer en gracia y en conocimiento. Gracias porque nos dejas ver tu grandeza, tu amor, tu bondad. Gracias, Señor. Nosotros te alabamos y te glorificamos, entendiendo que ha sido toda tu bondad para con nosotros. Oramos para que en tu gracia nos permita seguir tus sendas. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.